Bienvenidos a Crónica Azul, familia cementera. Hoy vamos a hablar de una entrevista que tuvo André Jardine con Javier Alarcón. En ESPN, me parece que sí fue en ESPN el video que estaba viendo. Y Javier Alarcón, quiero decir que hizo una entrevista bastante objetiva, bastante neutral, bastante bien hecha. Y digo neutral en el aspecto de que hace las preguntas correspondientes. No exagera, simplemente le dice a Jardine que él cuando estaba en San Luis y quedó eliminado a manos del América, él se quejó del arbitraje y dijo que la Liga Mexicana tenía que revisar esa situación donde las instituciones no pesaran más. En otras palabras, palabras menos, palabras más, dijo que no pesara la playera en la toma de decisiones del arbitraje. Se quejó de 2 penales que no le marcaron a San Luis y que en uno, aparte de ser penal, correspondía una tarjeta roja. Entonces Javier Alarcón usó este argumento muy bien para cuestionarlo porque cuando estaba como director técnico de San Luis sí veía cierto favoritismo hacia el América y ahora que se encuentra dirigiendo al América no ve ese mismo favoritismo. Tengo que decir que yo no estoy siempre de acuerdo con Javier Alarcón, no siempre estoy al 100% de acuerdo, en muchas ocasiones no estoy totalmente de acuerdo, en otras ocasiones coincido en algunos puntos, pero quiero decir que la entrevista me pareció bastante bien, bastante objetiva de acuerdo a las palabras que dijo el propio Jardine y de acuerdo a lo que se ha mostrado del arbitraje. Entonces me pareció muy buena entrevista. Lógicamente Jardine ya no sabía ni qué decir. Es más, parecía que cantinfleaba y ni se le entendía en ocasiones lo que quería decir. Algo que le entendí como aficionado es lo siguiente, que mágicamente, por decirlo de alguna forma, que cuando estaba en San Luis veía las cosas de una forma y ahora que está en el América ve las cosas de otra forma. Vaya justificación y argumentación. Si así toma sus decisiones, pues no sé cómo llegó a ser director técnico, con todo respeto. ¿Cómo puedes argumentar así? Tienes que ser objetivo, tienes que saber bien cuándo es una falta, cuándo no, cuándo aceptar que es una falta, cuándo no. Porque si de repente, mágicamente, por llamarla de alguna forma, ves las cosas de una forma y ves las cosas de otra forma mágicamente, qué incongruencia. Entonces, ¿cómo estás viendo el fútbol? ¿Qué es lo que estás analizando del fútbol? Lo digo con mucho respeto. ¿Cómo puedes ser director técnico si mágicamente vas a poner esa justificación como una forma de analizar encuentros y arbitraje? Quiere decir que entonces no hay congruencia. Yo lo veo más que Jardine ya no supo qué decir, y más cuando le sacaron las palabras que él mismo dijo cuando perdió ante el América dirigiendo a San Luis. Creo que ya ni supo qué decir, se veía un poco nervioso, que empezó a cantinflear y bueno, el mismo Jardine da a entender que ciertas playeras pues pesan más en el fútbol mexicano. También lo dijo muy respetuosamente, vi la entrevista que dio Jardine y la verdad que tengo que decirlo, aunque se quejó del arbitraje, fue lo más diplomático posible, pero sí deja claro y expresa claro que ese partido hubo 2 penales y aparte una expulsión. Si eso no es una gran diferencia, lo que pensaba Jardín en ese partido, no sé qué más puede pesar. Él mismo dice, 2 penales y una expulsión. Eso es mucha ventaja. Eso es una increíble ventaja aquí y en China. Entonces estaba diciendo que efectivamente fue un pésimo arbitraje. Ya para que no te marquen 2 penales y una expulsión, quiere decir que el arbitraje prácticamente sí fue el que te dejó fuera, nada más. O sea, no fue el rival, fue el arbitraje. Yo la verdad es que no vi ese partido. Yo no veo nada del América, sinceramente. Yo veo nada más de Cruz Azul. Ni siquiera me daría tiempo para ver partidos de otro equipo. Y por eso solamente veo Cruz Azul, lo demás no me interesa. Pero imagínense lo que pesaba Jardine y
si tenía tan claras las ideas en ese momento cuando era director técnico de San Luis, le pregunta a Javier Alarcón si le parece penal el de Rotondi. Y ahí mágicamente se le nubla la mente, porque ahora ya está en el América, según lo que le entiendo, ya ve las cosas diferentes. Entonces no hay una congruencia, no tiene un valor de decir, ¿sabes qué? Ese penal no era. Ya vimos las últimas tomas que compartieron de ese partido, de esa jugada en específico, y es claro, nítido que Rotondi llega primero al balón, y es claro, nítido que el jugador del América es quien arrastra el pie para contactar a Rotondi. No hay penal, o sea, ni siquiera está discusión, no hay ni siquiera polémica. No sé por qué, ahora mágicamente, cuando él tenía las cosas tan claras en San Luis, ahora que está en el América no las tiene tan claras. Digo, esto yo lo veo como aficionado, se me hace muy, muy, muy incongruente. E incluso, aunque no hubiesen puesto esa toma, ya he hablado mucho del tema, aunque no hubiesen puesto esa toma donde se ve claramente que Rotondi llega al balón, es claro que el jugador del América es quien arrastra el pie, se deja llevar más por la jugada, él intentando el contacto con el jugador del Cruz Azul, y él es el que provoca ese choque al final de cuentas. También lo he dicho muchas veces, ese balón, por la dirección que toma y el efecto que toma, era lógico que lo tocó Rotondi. No por algo el VAR llamó al Gato Ortiz, pero el Gato Ortiz, por lo que ustedes quieran, a pesar de que el VAR le da una justificación bastante válida, él dice que se queda con su decisión. Pero bueno, ya hemos hablado mucho de ese tema. Hoy hablamos de esta entrevista que hizo Javier Alarcón a André Jardine. También le preguntó Javier Alarcón a André Jardine acerca del penal que le hicieron al Toro Fernández. Penal clarísimo. Yo le hubiese dicho a André Jardine, si el penal sobre el jugador del América, creo que se llama Eric Sánchez, al que le dicen el chiquito, creo, no estoy tan seguro, porque les vuelvo a decir, del América casi no veo nada, pero si no mal recuerdo en la narración, así le llamaron, creo, Eric el chiquito Sánchez, y ese penal es mucho más dudoso, supongamos que sí es penal, pero el penal contra el Toro Fernández, descaradísimo, empujón del Chicote Calderón por atrás, empujón de Araujo en la espalda, cuando el Toro Fernández ya había ganado la posición, doble pisotón de Araujo. En serio, ¿tiene dudas de que si era penal ese penal? No tuvo la categoría humana de hombre, de director técnico, de líder, de decir, ¿sabes qué? Sí fue un error, era penal sobre el Toro Fernández. Sí fue un error, no fue penal de Rotondi. Rotondi llegó bien al balón y el jugador del América se tira. Entonces, cuando estaba en el San Luis era muy propio y analizaba bien, y ahora que está en otra parte no analiza bien, se le ofuscaron las ideas, me pregunto yo. Yo lo veo así como aficionado, me parece un director técnico tan incongruente en esta entrevista que le hizo Javier Alarcón. Realmente parecía muy nervioso, cantinfleaba, parecía que no sabía ni dónde podría meterse, se quería salir, parecía, de la entrevista. Habló que de Antuna, que también se dejó caer en una jugada. Si se refiere al penal, sí es un penal, claro. Sí es verdad que Antuna, al sentir el contacto, luego se deja caer, pero la falta sí es clara y es nítida, y sí es una falta. E incluso muchos dijeron que podría haber sido tarjeta roja, que incluso le perdonaron la tarjeta roja. Si no mal recuerdo, creo que se está refiriendo en la final, en el juego de ida, cuando Malagón le da con los tachones a Uriel Antuna, y estuve viendo mucho las redes sociales en ese momento y comparaban otras jugadas en el torneo donde esa misma jugada había sido de expulsión en otros juegos. Entonces creo que no estaba ni pues justificable eso, no sé por qué lo dijo, no, creo que ya no sabía ni qué decir el señor, que al final de cuentas creo que
mantuvo la compostura, pero claramente estaba nervioso, cantinfleaba y no sabía ni qué decir. Y ya hemos hablado mucho de esto, te invito a ver los otros videos donde hablo de que Rotondi ha aguantado muchas críticas cuando le han marcado dos penales muy rigurosos. El primero totalmente no era, el donde llega el balón claramente y lo desvía y el jugador del América nada más se tira y finge la falta. Ese claramente no es. Todavía me da risa que haya algunos que digan que sí es penal. Entonces, ¿de qué se trata? O qué es lo que aprendieron o qué. Cuando tú llegas al balón antes que el rival y lo sacas, entonces eso es penal. Para los que siguen diciendo que es penal, supuestos analistas, directores técnicos, que a veces, la verdad, vamos a ser sinceros, como aficionados, ¿qué es lo que pensamos? Son personas que les gusta quedar bien, solamente les gusta quedar bien. Pero yo pienso esto, no sé qué ustedes piensan. Al final del día no te vas a llevar nada a la tumba, y más cuando ya estás muy, muy mayor, muy grande, todavía quieres quedar bien. Me parece un poco de risa, no lo entiendo, la verdad. A lo mejor porque no estoy en los zapatos del otro, pero así en primera instancia, pues me parece muy complicado que ya tengas muchos años y todavía quieras quedar bien en lugar de dar una opinión objetiva y clara. Porque me parece, pues, muy gracioso que ya después de la última toma, que todavía es más clara, donde Rotondi toca el balón antes que el jugador de la América, haya personajes que digan que eso era penal. Al contrario, y más si eres jugador, ¿no? Si fuiste jugador, eres exfutbolista y se le está diciendo al jugador de Cruz Azul que él tuvo la culpa, tú como exfutbolista, como exjugador, tendrías que tener un poco más de empatía y decir claramente, ¿sabes qué? Con esta toma no puede haber ya lugar a dudas, Rotondi llegó bien y más por empatía por un compañero de trabajo. Pero bueno, es inexplicable, no entiendo por qué pasa en esas situaciones. Puedo saber o deducir por qué, pero bueno, al final de cuentas solamente son cosas que no nos quedan claras y que no vamos a poder pues justificar al 100%, pero como aficionados sí podemos dar esta opinión. Realmente fue muy buena la entrevista en el aspecto de que prácticamente André Jardine no supo qué decir, ya mejor parecía que ya se quería ir, parecía que decía trágame tierra, etcétera. Y bueno, la vi nada más porque decía el título que André Jardine no sabía ni qué decir. Algo así recuerdo el video que mientras estaba en las redes pasó. Entonces por eso vi el video, pero pues lógicamente ya con el título del video pues ya me podía imaginar qué pasó en esa entrevista. Fue curioso. A mí sí me hubiese gustado, se hubiese ganado un poquito de respeto a André Jardine si hubiese dicho, ¿sabes qué? Sí fue penal, pero ya está hecho. Ya mínimo con eso le hubiese tenido un poquito de respeto, pero ya querer justificar o decir que mágicamente se le cruzaron los cables o que ya ve las cosas muy diferentes, pues incluso yo creo que hasta como director técnico pierde credibilidad, así como yo lo veo como un aficionado al fútbol, principalmente de Cruz Azul, pues lo veo como ya un director técnico que no tiene credibilidad. Yo lo veo así en esa entrevista, pero bueno, tú coméntame qué te pareció esta entrevista. Vela a ver al canal de ESPN, si es que está, no revisé porque esto lo estaba viendo en Facebook y mientras estaba viendo noticias de Cruz Azul me apareció esta noticia, pero pues si puedes ve al canal de ESPN, no sé si haya canal oficial de ESPN en YouTube, y ve esa entrevista y cuéntame qué es lo que piensas de esa entrevista, cómo viste a Jardine, sus argumentos, qué te parecieron los demás panelistas. Nos vemos en otro video. Antes de despedirme, quiero decirte que estamos a punto de llegar a los 1000 suscriptores de esta bonita comunidad de Crónica Azul. Es un gran logro que solamente inició con el puro afán de escuchar y hablar de nuestra querida máquina de Cruz Azul, tratando de ser lo más objetivos posibles. Y ya estamos a 2 de llegar a los 1000 suscriptores. Gracias a todos los que escuchan mis videos, de que se toman el tiempo para
escuchar un poco los análisis que desde aquí tu servidor trata de hacer lo más objetivo posible, tratando de ver siempre lo que se muestra. Y bueno, es muy padre ya casi llegar a los 1000 suscriptores y que mi canal ya tenga poco más de un año, 2 meses o un año, un mes, ya no recuerdo cuánto tiene. Y bueno, esperemos seguir por acá el tiempo que se pueda, porque luego no hay mucho tiempo para hablar de nuestra máquina, pero cada vez que sea posible, por aquí estaremos. Te invito a suscribirte. Hasta luego.